Mis hermanos, bendiciones, feliz día sábado, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, voy a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio. Y también, mis hermanos, les recuerdo que hoy nos encontramos ya en el tercer sábado de Adviento. Ya nos aproximamos cada día más a la Navidad, ya estamos más cercas y ojalá, mis hermanos, que estemos preparados, que nos hayamos olvidado de los pecados, de todo aquello, mis hermanos, que cometemos continuamente en nuestras vidas, alejarlos, ¿verdad? Que ojalá y estemos ya preparados para recibir a nuestro Señor en nuestros corazones. Eso es lo más importante, no es tanto que muchas de las veces nos confesamos, vamos ante el sacerdote, confesamos todos nuestros pecados, pero luego se nos olvida y volvemos a cometerlos. Así es que lo más importante es que realmente alejemos todas nuestras maldades. El Señor, nuestro Dios Padre, les decía al pueblo de Israel que a Él ya no le interesaban tanto los sacrificios de animales. Lo que a Él le interesaba, que ellos realmente abrieran sus corazones, que era lo que a Él más le importaba, y no tanto los sacrificios que a Él le llevaban para ofrecérselos a Él. Entonces, al igual nosotros, mis hermanos, de nada nos sirve estarnos confiese y confiese los mismos pecados que cometemos diariamente. Pidamos perdón a nuestro Dios y tengamos una preparación bien dispuestos para atender las peticiones de nuestro Dios. Voy a comenzar pues, mis hermanos, con la primera lectura, que la vamos a encontrar en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y luego vamos a leer del 23 al 24. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí, pues pronto entrará en su santuario el Señor, que ustedes piden. Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean, dice Yahvé de los ejércitos. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues Él es como el fuego de una fundición y como la lejía que se usa para blanquear. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como se hace con la plata. Como el oro y la plata volverán a ser auténticos y dignos de ofrecer a Yahvé ofrendas como es debido. Entonces Yahvé aceptará con gusto la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como ocurría antiguamente en épocas pasadas. Acuérdense de la ley de Moisés, mi servidor, a quien entregué en el cerro Horeb leyes y ordenanzas para todo Israel. Les voy a enviar al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, que será grande y temible. Él reconciliará a los padres con los hijos, y a estos con sus padres, para que cuando yo llegue no tenga que maldecir a este país. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, entre más se acerca la Navidad, como les decía al comienzo, las lecturas más nos acercan también al Señor. La palabra de Dios de hoy día era en aquel tiempo para este pueblo de Israel. Les estaba anunciando a un Mesías que vendría prontamente, pero que enviaría primeramente a alguien que le abriría el camino para cuando Él llegara. Cuando nuestro Señor Jesús viene aquí a su pueblo, al pueblo de Israel y de Judá, realmente es el mismo Dios quien viene a su pueblo, quien viene a cambiar sus corazones, a que ellos entiendan, ¿verdad, mis hermanos?, lo que va a suceder. Pero todo esto no les interesó, no le importó al pueblo de Israel, no lo reconocieron. Nos habla de cuando el Señor vendrá y se encontrará junto a su pueblo, pero primeramente envía a Elías, que va a precederle el camino a nuestro Señor, va a abrirle paso ante todo su pueblo, para que cuando Él venga, dice, no los castigue, no tenga que acabar con ellos. Nuestro Señor les dio unas enseñanzas a través de Moisés, les dio unas tablas escritas con su propia mano, ordenanzas que ellos debían seguir, ordenanzas que este pueblo, como les decía a mis hermanos, se olvidó de Dios, no les interesó,
Pero aquí les dice, les da una esperanza, les dice que vendrá uno con el poder del Espíritu, con el poder del fuego, alguien a quien realmente ellos deberían abrirle su corazón. Mis hermanos, ¿cuántas de las veces nosotros estamos dispuestos a abrirle el corazón a nuestro Señor? ¿Cuántas de las veces realmente nos sentimos dignos del Señor? Aquí dice, estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí, pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. A ese que enviará nos habla ni más ni menos, mis hermanos, que de Juan Bautista. Juan Bautista, él iba a venir con el Espíritu para abrirles el corazón a muchas personas, para que estuvieran dispuestas para cuando nuestro Señor viniera atrás de él, a hablarles, llamarles como Dios realmente amó a aquel pueblo. Del pueblo de Israel y Judá eran sus predilectos. Y por eso cuando Jesús fue enviado al pueblo de Israel, lo envió exactamente para ellos, no para los pueblos paganos. Los pueblos paganos no se interesaban nada en Dios. Y por eso Dios lo envió para ese pueblo, para esa nación, para que ellos cambiaran de parecer, dejaran sus malos hábitos, sus males, de adorar a otros dioses, de estar entregados a la mala vida. Eso era lo que Dios quería que ellos cambiaran, que ellos realmente abrieran el corazón a Dios. Y por eso les envió tanto a Juan Bautista como a nuestro Señor Jesús, para que ellos estuvieran dispuestos a abrirle su corazón. Nosotros, hoy en la actualidad, esperamos en esta Navidad, ojalá y que muchos realmente esto sea lo que esperan, la Navidad de nuestro Señor Jesús, y no una Navidad de regalos y de borracheras y de tantas otras cosas, ¿verdad?, que se acostumbra en la Navidad por muchas personas, que como dice la palabra de Dios, paganismo. Eso es realmente lo que es paganismo. Personas paganas, personas que no se interesan en realmente quién viene a nacer en nuestras vidas. Y todas esas lecturas, mis hermanos, como les digo, nos preparan para que dispongamos nuestros corazones al Señor. Que el Señor venga a nacer en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar en nuestra vida. Nuestros corazones abiertos, bien dispuestos al Señor. Es lo más importante. No tanto que las cosas materiales, que nos volvemos locos, como les decía en otro compartimiento, ¿verdad? Comprando regalos, comprando todo lo que se necesita para la cena, para que nuestros invitados queden bien contentos. Eso no interesa tanto, mis hermanos. Lo que más interesa es que realmente estemos con nuestro corazón dispuesto al Señor. Y como les decía, las lecturas nos invitan a que lo hagamos, ¿verdad? Las lecturas nos enseñan cómo disponer nuestro amor hacia el Señor. El Señor dispone los corazones del pueblo de Israel a través de Malaquías. Todos los profetas, mis hermanos, profetizaron sobre nuestro Señor Jesús, sobre su venida. ¿Y cuántos en aquel tiempo ni siquiera entendieron lo que Dios quería decir a través de los profetas? Hay veces que ni siquiera los escuchaban, no les hacían caso. Y el Señor realmente hablaba a través de ellos. ¿Cuántos en aquel tiempo no se dispusieron mejor a perseguir a los profetas y asesinarlos? Porque no les gustaba su forma de hablar. Pensaban que lo que ellos les decían eran locuras. Absolutamente ninguna locura por parte de los profetas. Los profetas realmente, el Señor les hablaba y el Señor les anunciaba la verdad para que ellos se dispusieran, cambiaran de parecer, cambiaran su vida. Nosotros llevamos una vida recta, estamos ya limpios, ya estamos listos para recibir a nuestro Señor. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo realmente, hermanos, vivimos ante nuestro Dios? Nuestro Señor nos invita a que le abramos el corazón y no a que nos volvamos locos en otras cosas, materiales, borracheras, mujeres. Todo eso no es importante. Todo eso es más, Dios lo detesta.
El Señor quiere que nosotros vivamos alegres en su nombre, que vivamos alabándole y glorificándole a Él. Es el único que se lo merece. Las personas en este mundo no merecen ninguna alabanza porque a nadie se le debe alabar en este mundo, solamente a Dios. Y a nadie le debemos de dar ningún título. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos aquí porque Dios nos ha enviado para anunciarles la verdad, para anunciarles palabras venidas de Él, y no para que nos den títulos como buenos anunciadores de la palabra. No, ningún título es bueno para un ser humano, porque cuando usted le da un título a un ser humano y ese ser humano se lo cree, ese ser humano realmente cree que ese título es bien merecido, casi después va a querer que le regalen una medalla, un trofeo. No, hermanos, pongámonos a pensar y hagamos reflexión sobre estas lecturas, sobre qué realmente es lo que Dios quiere de nosotros. El Señor dice en los últimos versículos que Él les dio a través de Moisés todos los reglamentos a su pueblo, para que ellos continuamente leyeran esas tablas que Moisés les dejó, para que no se desviaran, para que no fueran llevados por el demonio. Hermanos, las cosas de aquel tiempo, Dios se las ponía, se las marcaba casi en su frente, ¿verdad? Para que ellos no fueran a desviarse. La palabra de Dios se tenía que poner donde quiera que ellos la pudieran ver, para que cuando ellos la leyeran, no se desviaran. Pero eso fue olvidándose. Y es lo que nos sucede a nosotros también. La palabra de Dios la tenemos. Muchas de las veces me he fijado en muchas personas que tienen la Sagrada Biblia en sus casas abiertas en un capítulo que a ellos les gusta, pero nunca la leen. Solamente se encuentra allí para que nosotros nos fijemos que tienen Biblia. Mis hermanos, la importancia de leer la palabra de Dios es para eso, para que nos instruyamos en el Señor. Por eso el pueblo de Israel se fue desviando, porque dejaron de leer aquellas enseñanzas que Moisés les dejó, que Dios mismo escribió para que ellos no se fueran a desviar, no fueran a caer en el pecado. Todas las enseñanzas de Dios son perfectas para nuestra vida, para que llevemos una vida recta en Él, para que realmente, mis hermanos, nosotros no nos olvidemos ni dejemos de acordarnos de Él. Dios debe estar siempre en nuestro pensamiento, siempre, nunca olvidarlo. Especialmente en este tiempo, las personas a quien alaban. A Santo Claus. ¿Santo Claus quién es? Realmente, hermanos, es una invención de las personas. Es una invención que ellos mismos creen que es una realidad la Navidad de esa manera. ¿Cuántas personas no tienen tantos diferentes monos afuera en sus casas creyendo que eso es la Navidad? No, ojalá y realmente pusieran el nacimiento como debe de ser, a nuestra Madre Santísima y a nuestro Señor San José, a los borreguitos que realmente eran los que estaban allí, las vaquitas, todo eso sí, es Navidad, pero ponen monos que yo no sé ni de dónde los sacan, ¿verdad? Yo me fijo en casas aquí en el vecindario donde yo vivo, hay tantos diferentes monos que yo no sé ni de dónde vienen, no sé ni qué es el significado de esos monos. ¿Quién es el Grinch? Alguien que según ellos no creía en la Navidad. Mis hermanos, todas esas son invenciones de la gente. A quien realmente, mis hermanos, tenemos que recibir en nuestros corazones es a nuestro Señor Jesús. Y Dios nuestro Padre nos lo enseña a través de esta lectura de Malaquías. Nos dice que Él vendrá, enviará primeramente a alguien que dispondrá los corazones, los dispondrá para que cuando Jesús venga ya estén bien dispuestos. También a nosotros, a través de estas lecturas, nos lo está diciendo, nos está anunciando ya su venida. O sea, el acontecimiento, mis hermanos, lo que vamos a celebrar es un cumpleaños más de nuestro Señor Jesús. Y nos lo está anunciando Dios Padre, ¿verdad? Para que nos acordemos de qué realmente es lo que vamos a celebrar. Y no celebrar cosas que no vienen
absolutamente nada tiene que ver con la Navidad. Pongámonos a pensar qué es lo que Dios quiere de nuestra persona. Cambiemos, seamos sinceros con el Señor y entonces veremos un día su gloria. Nos encontraremos junto a Él por una eternidad. Mis hermanos, ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo: no, se llamará Juan. Los otros dijeron: pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario, y estos acontecimientos se contaba en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: ¿qué va a hacer de este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense bien, como les decía en la primera lectura, mis hermanos, tendría que venir primeramente Juan Bautista, ¿verdad? Que sería quien iba a preceder el camino al Señor, quien iba a abrírselo para cuando Él viniese. Entonces, aquí primeramente vemos cómo Isabel dio a luz a este niño que ya había sido anunciado. Fíjense, como les digo, la Navidad, cuando se va acercando, vienen todas estas lecturas. Nosotros las leemos en todo el transcurso de Adviento. El Adviento es una preparación para nosotros, para que estemos dispuestos, como Dios Padre había anunciado, aquel que abriría el camino, que prepararía a muchas personas para que cuando Él viniera no los tuviera que destrozar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros recibimos estos anuncios del Señor? Todos escuchamos, ¿verdad? Todo mundo se entera de esto, pero muchos no quieren escuchar. Muchos ni siquiera van a misa. Muchos ni siquiera se interesan en el Señor. No creen en la Navidad. Vamos a veces por la vida preguntando a personas, si nosotros hiciéramos una encuesta de cuántos creen en el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿cuál sería esa encuesta? ¿Cuál porcentaje ustedes creen que se nos daría? Yo me imagino, ¿verdad? Hoy en la actualidad, todas las personas creen en una Navidad totalmente errónea. Creen en una Navidad en la que no existe Jesús para ellos. Y aquí, en estas lecturas, nos anuncia nuestro Señor a través de cuando dio Isabel a luz a este hijo. El vecindario y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. El Señor tuvo mucha misericordia de esta mujer. Recordemos que ella era estéril, no tenía hijos, no podía concebir, pero nuestro Señor le anuncia a su esposo Zacarías, que era un sacerdote. Él, cuando entra al santuario del Señor, llega un ángel y le anuncia la venida de este hijo que va a nacer. Y él quedó mudo por no creer en la palabra de este ángel, en la palabra venida de Dios, porque estas palabras del ángel venían de Dios, anunciadas a Zacarías, para que él creyera. Pero como no creyó, como tuvo sus dudas, quedó mudo. Y el ángel le dijo: por no creer, quedarás mudo.
Y cuando este niño nace y ya van y lo presentan al templo, era una costumbre en aquel tiempo a llevar a los niños a los 8 días para presentarlos ante el Señor. Y este niño, cuando le iban a poner el nombre, todos querían que le pusieran Zacarías o cualquier otro nombre que viniera de la familia. Pero ¿qué dice la mamá? Este niño se llamará Juan. Y se extrañaron mucho más cuando el padre dice que escribe en las tablillas esas que su hijo se llamará Juan. Se extrañaron todos porque qué raro que coincidieron tanto la madre como el padre en ponerle el nombre de Juan. Y es que Dios, mis hermanos, les había anunciado que así tenía que llamarse, pero a su madre no se lo había dicho, se lo había dicho a Zacarías. Entonces, todos estos acontecimientos se fueron regando por el vecindario. Todos los pueblos montañosos de Judea fueron enterándose de esto que sucedió cuando se le soltó la lengua a Zacarías, ¿verdad? Que ya pudo hablar. Ellos se extrañaron, porque primeramente quedó dentro del santuario mudo y luego después puede hablar, ya cuando este niño nace. Y todo esto se fue regando por las zonas montañosas de Judea. Y las personas comenzaron a pensar que realmente este niño era de Dios, venía de Dios. Hermanos, Dios, cuando prepara a una persona, dispone bien su corazón. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos hecho la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos dado ese sí para llevar el mensaje de Dios a otros lugares, a otros hermanos y hermanas que necesitan escuchar, ¿verdad? Que necesitan realmente abrir sus corazones a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dispuesto? No es muy fácil, mis hermanos, ir por los caminos del Señor, porque, aunque ustedes lo duden, cuando uno está en los caminos del Señor hay muchas trabas, muchas personas que no están contentas con lo que nosotros hacemos, especialmente la familia, no está contenta con lo que estamos dispuestos nosotros a llevar a cabo. Pero no importa, porque sabemos bien a quién estamos enseñando. Sabemos bien que Dios nos ha dispuesto para eso, y no porque las personas y nuestra familia nos estén metiendo trabas para que dejemos de hacerlo, vamos a dejar de hacerlo. Cuando Dios dispuso el corazón de Juan Bautista, lo dispuso bien para que él fuera enseñando a todo ese pueblo judío la verdad. Cuando él bautizaba, más adelante ustedes se darán cuenta, si leen todos estos capítulos de San Lucas, se darán cuenta quién realmente era San Juan Bautista, quién dispuso su corazón para que hiciera lo que hizo. Y como les digo, mis hermanos, Dios dispone los corazones de personas que cuando ellos se disponen a abrirle el corazón al Señor, lo hacen de corazón, no para decir un sí y un no, sino que siempre va a ser un sí. En la persona debe existir ese sí siempre, no que ahorita nos da la gana de hacer algo por el Señor y luego nos da pereza. No, hermanos, el Señor debe ser continuamente seguido, no que si vamos siguiendo sus pasos. Hagan de cuenta que cuando alguien nos va enseñando un camino, sabemos que es un buen camino, y de repente vemos algo mejor, nos vamos a desviar. Esto es el camino de Dios. El camino de Dios es lo mejor. Como les digo, es difícil de seguirlo porque hay muchas trabas, hay muchos conflictos que llegan a nuestras vidas. Pero si nosotros sabemos muy bien que el Señor es el único, ¿verdad?, que nos ofrece algo bueno al final de nuestras vidas, es lo mejor que vamos a recibir de Él. Una gloria eterna, ¿se imaginan? Algo que no se va a acabar nunca, mis hermanos. Y por eso es que tenemos que echarle muchas ganas, estar dispuestos siempre, ¿verdad? La primera lectura decía que la palabra de Dios que había sido enviada por Moisés al pueblo de Israel era para que ellos no se desviaran, era para que ellos siempre estuvieran dispuestos a lo que Dios les pidiera. Por eso Dios mandó con Moisés esas tablas, para que donde quiera que ellos fueran, las vieran y las leyeran
y no se olvidaran del Señor, no se olvidaran de sus mensajes, de su palabra, porque al olvidarnos, mis hermanos, nos desviamos y vamos a caer en la pereza y en la maldad, y entonces Dios va a quedar por otro lado. Por eso, hermanos, cuando dispuso a Zacarías y a Santa Isabel para que viniera este niño, ellos eran personas de Dios. Ellos estaban constantemente en oración, daban sus ofrendas al templo, nunca dejaron de hacerlo. Y Dios miró sus corazones, Dios los preparó bien desde un principio. Aunque Santa Isabel era estéril, era una mujer que nunca se olvidó de Dios, era una mujer que siempre llevó sus ofrendas, siempre estuvieron en el templo orando ante Dios, ¿verdad? Nunca se olvidaron. Aunque ella era estéril, nunca dejó de orarle a Dios. ¿Cuántas mujeres hoy en la actualidad, por el hecho de que son estériles, ni siquiera se acuerdan de Dios, ni siquiera se acuerdan de pedirle a Él que les dé la gracia de ser madres? Y Dios, les aseguro, mis hermanos, que se las daría. Pero no hay esa fe, no hay esa confianza en Dios como la tuvo Santa Isabel y Zacarías. ¿Ya? Tuvieron esa fe, esa confianza siempre en Dios. Ya siendo ancianos, Dios le permite a Santa Isabel concebir un hijo. Esto es grandioso. ¿Cuántos de nosotros, por el hecho de ser ancianos, ya creemos que todo se acabó? No, hermanos. Tenemos que confiar en Dios, seguir confiando en el único que nos puede dar las fuerzas y el que puede volvernos a ser nuevos si Él lo quiere. Porque Dios hace las cosas a su modo y nosotros no nos vamos a interponer. ¿Qué tantas fuerzas podemos tener nosotros más grandes que Dios? Ninguna. No podemos ante Él. Él es el que dispone todo y lo hace todo a su modo. Y si nosotros nos disponemos, Él nos va a confiar todo lo que nosotros le pedimos en oración. Y nos va a dar lo que se necesita para seguirle alabando, glorificando con nuestras palabras. Mis hermanos, ahora vamos a hacer una oración, vamos a pedir a Dios su misericordia. Vamos a pedirle que nos dé la fe y la confianza. Y pedir por todos aquellos que están enfermos y que tienen alguna necesidad. Pidamos pues. Y para nuestra oración, mis hermanos, vamos a recitar el Salmo. Es el Salmo número 24 y dice así: Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos por la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador, con quien guarda su alianza y sus mandatos. El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme, y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Bendito y alabado seas. Realmente nos has descubierto al Salvador. Sabemos quién viene a nacer a nuestras vidas. Sabemos, Señor, que contigo no nos hace falta absolutamente nada. Todo lo tenemos. Todo viene de ti, Señor. Y en estos días tenemos una felicidad. Sabemos bien que este que va a nacer, que este que viene a nuestras vidas, nos da una vida, una alegría, una felicidad que no se termina. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque aunque pequeñito que viniste a este mundo, fuiste tan grande y sigues siéndolo en nuestras vidas, Señor. Porque contigo, Señor, recibimos todos los favores. Te pedimos, Señor, que dispongas a muchos corazones que están indispuestos. Corazones que realmente, Señor, están olvidados en este mundo. Corazones que realmente, Señor, no abren su corazón para recibirte a ti, Señor. Te pido por todos ellos, para que no se olviden de que tenemos un Dios que nos ayuda, de que tenemos un Dios que nos encamina,
y no permite que nos perdamos, siempre y cuando, Señor, hagamos tu voluntad. Dirígenos, Señor, por el bien. Dirígenos y no permitas que miremos a otro lado. Eso no es bueno para nosotros, Señor, y lo sabemos claramente. Te pido en este día, Señor, también por nuestros hermanos y hermanas que no tienen un hogar, Señor, que no tienen dónde vivir, que muchos de ellos viven en las calles, Señor, no tienen una cobija calientita, no tienen con qué cobijarse y muchas de las veces ni siquiera, Señor, tienen que comer. Te pido, Señor, por todos ellos, para que dispongas corazones y les ayuden, que no pasemos sin mirar a estos hermanos necesitados. Bendito y alabado sea, Señor, porque sé que tú dispones a cada uno de nosotros para hacerlo. Espíritu Santo, en este día también te agradezco de todo corazón el que nos abra siempre la mente, el que nos hagas ver que la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios realmente nos dispone los corazones para que cuando nuestro Señor llegue, los tengamos bien dispuestos. Gracias, Espíritu Santo. Síguenos transmitiendo la palabra del Señor. Sigue abriéndonos la mente. Sigue dándonos fortaleza más que todo para resistir las maniobras del demonio. Que todo eso del demonio que a veces nosotros atendemos, porque sabemos bien que el pecado es malo y sin embargo lo cometemos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a desviarnos de todo ese mal, a desviar todo eso que nos ata de seguir al Señor. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por tu amor y por tu bondad. Madre Santísima, te pido en este momento tu intercesión también por todos aquellos más desviados que sinceramente no quieren atender al Señor. No lo atienden a Él y a ti mucho menos, Mamita María, porque no creen en ti, no creen en tu gran misericordia, en lo que haces por nosotros, al llevar nuestras palabras al Señor. No creen en la intercesión. Se dicen que para qué tener intercesores si allí está nuestro Dios a quien podemos pedir directamente. Pero sabemos que sin la intercesión de las personas, de todos los santos, si no existieran, si no estuvieran allá junto al Señor, no recibiríamos todas las ayudas que continuamente recibimos de nuestro Padre. Gracias, Mamita María, por atendernos siempre y por llevarnos por el bien. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con la oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Como siempre, les agradezco el que me acompañen en estos compartimientos. Ojalá y que realmente, mis hermanos, estemos dispuestos para recibir a nuestro Señor en esta Navidad. Yo les hablo de esta manera porque si nosotros no disponemos nuestros corazones, va a haber otras personas o el mismo demonio quien nos los disponga para las cosas malas, cosas que no vienen de Dios. Así es que si no escuchamos de su palabra, ¿verdad? Si no nos disponemos
para abrir el corazón al Señor, nos perderemos y entonces nuestra vida va a ser arrancada de Él. Pensemos y reflexionemos sobre esto, que la realidad es que la Navidad es para vivirla en paz, en armonía con nuestra familia. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.